La médula ósea es el espacio que se encuentra dentro del hueso y este espacio está ocupado por una serie de células y tejidos cuya función es producir todos los tipos de células de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Cuando hablamos de un trasplante de médula ósea, lo que estamos haciendo en un trasplante de médula ósea es que estamos administrando a un paciente células progenitoras hematopoyéticas, que son células madre, es esa célula que se encuentra en la médula ósea y produce todas las células de la sangre. Esas células pueden provenir del mismo paciente o de otra persona, que es lo que consideramos un donante. Esto lo hacemos con dos propósitos. Un propósito puede ser rescatar esa médula ósea del efecto que ha sufrido por parte de una quimioterapia que se administró al paciente. Y por otro lado, también podemos hacer un trasplante de médula ósea para sustituir o reemplazar una médula ósea que está defectuosa o está invadida por un cáncer o un tumor de la sangre, como son las leucemias, como son los linfomas y otras condiciones. Los distintos tipos de trasplante de célula ósea realmente depende del donante o de la fuente de donde conseguimos esas células progenitoras hematopoyéticas. Cuando esas células provienen del mismo paciente, eso es lo que conocemos como un trasplante autólogo. Cuando las células provienen de otra persona o de un donante, lo conocemos como un trasplante halogénico. El trasplante halogénico puede ser de un donante emparentado, en ese caso es un hermano del mismo papá y mamá, o puede ser también un donante que no está emparentado con el paciente, que es cuando utilizamos una persona de registro de donantes de médula ósea. Hay otro tipo de trasplante que es cuando hacemos un trasplante de médula ósea utilizando células de cordón umbilical. Y un procedimiento que se hace menos común, pero es algo que se utiliza como una alternativa para los pacientes que no tienen un donante ni en su familia ni en el registro. Lo primero que hacemos es una evaluación del paciente. Y esta evaluación se evalúa tanto la enfermedad del paciente, el estado de la enfermedad en ese momento, como también se evalúa la condición física del paciente. ¿Por qué hacemos esto? Porque al momento, antes de realizar el trasplante, es importante que el paciente esté en una condición física óptima para que pueda tolerar las complicaciones del trasplante. Y lo otro que tenemos que estar seguros es que la enfermedad, que ese cáncer o esa condición por la cual se va a recibir el trasplante esté lo mejor controlada posible. Esto va a disminuir el riesgo de que luego del trasplante la enfermedad vuelva. Luego de que el paciente pase ese proceso de evaluación pre-trasplante, entonces procedemos al mismo. Si estamos hablando que el paciente va a tener un trasplante autólogo, habría que colectar las células. Y usualmente lo que hacemos es que sometemos al paciente a un tratamiento de movilización en donde se utilizan una serie de medicamentos que lo que hacen es técnicamente sacar esa célula madre de la médula ósea a la sangre periferal. ¿Okay? Es un tratamiento de más o menos 3 o 4 días. Luego de que el paciente está en ese tratamiento, entonces procedemos a colectar esas células. Y el método que utilizamos para colectar las células lo hacemos a través de un proceso que se conoce como aféresis. Técnicamente se le pone al paciente un catéter venoso central y a través de ese catéter el paciente se va a estar conectando a una máquina, que esta máquina simplemente lo que va a hacer es extraer la sangre del paciente, dividir esa sangre en los distintos componentes y de esos componentes solamente extraer las células madres. Técnicamente, y luego devuelve la sangre al paciente sin esas células madre. Una vez colectamos las células, entonces procedemos a lo que se conoce como el proceso del trasplante en lleno. Y el trasplante en lo que consiste es que el paciente se admite en el hospital, en una unidad especializada, se le administra al paciente una quimioterapia en dosis altas. El propósito de esta quimioterapia es controlar la enfermedad, ¿okay? Y en algunos casos eliminar la médula ósea de ese paciente que está defectuosa, ¿okay?
Luego de que se administra la quimioterapia, puede ser 1 o 2 días después, entonces se le van a infundir al paciente esas células madre que se colectaron antes del trasplante. Y técnicamente luego de que se infunden las células madre, hay un periodo de 2 a 3 semanas en donde el paciente va a estar siendo monitoreado constantemente para complicaciones que pueden ser complicaciones de la quimioterapia o pueden ser complicaciones como infección, ya que sus contagios van a estar bien bajos. Y es en ese proceso que eventualmente la médula ósea va a recuperar, el paciente va a restablecer todos sus contagios de la sangre y pues va a ser posible darlo de alta y sacarlo del hospital. Beneficios que tiene el paciente que se somete a un trasplante de médula ósea es primero que es un tratamiento que nos permite controlar la enfermedad, por eso es que lo utilizamos usualmente en malignidades hematológicas que son agresivas, ¿okay? Y en algunos pacientes incluso representa la posibilidad de una cura de la enfermedad, como es en los pacientes que reciben un trasplante halogénico. Trasplante de sangre y médula en síndromes mielodisplásicos o SMD. Un trasplante de sangre y médula ósea, o TMO, es un tratamiento que reemplaza las células madre enfermas por otras sanas. Los médicos también lo llaman trasplante de células madre o trasplante de células madre hematopoyéticas. El TMO es el único tratamiento que podría curar el SMD. Para algunos pacientes es demasiado riesgoso, pero usted podría calificar como candidato. Su médico le dirá si el TMO es una opción. Debe tener el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones sanos y debe poder hacer actividades diarias en forma independiente. Con frecuencia se considera realizar el TMO en personas con enfermedad de alto riesgo, mientras que para las que tienen enfermedad de bajo riesgo se prefieren otros tratamientos. La mayoría de las personas que califican son menores de 65 años, pero pueden recibir el TMO personas de hasta 75 años si están lo suficientemente sanas. Las personas con determinadas mutaciones genéticas tienden a mejorar después del TMO. En el SMD, las células del trasplante provienen de un donante sano o de sangre del cordón umbilical de un banco de sangre. La sangre del donante tiene que tener una buena compatibilidad genética con la suya. Los médicos llaman a esto trasplante halógeno, que significa que hay compatibilidad génica. El donante puede ser un hermano, un hijo o alguien del registro de médula ósea que no esté emparentado con usted. En algunos trasplantes, los médicos utilizan sus propias células. En ese caso, el trasplante se denomina autógeno, pero esto no se hace en el SMD. Lo más frecuente es que los médicos extraigan sangre de una vena. La sangre del cordón proviene de un banco de sangre, o pueden extraer células de la cadera de un donante. La sangre o médula se procesa para separar las células madre, y éstas se congelan hasta que esté preparado para el trasplante. Un trasplante de sangre y médula ósea es un procedimiento médico riesgoso. Por lo tanto, su equipo médico le hará pruebas y le brindará asesoramiento para asegurarse de que comprenda el TMO y que su estado general es lo suficientemente bueno como para recibirlo. Si califica, podría necesitar recibir fármacos modificadores de la enfermedad antes de comenzar el proceso de trasplante, ya que el SMD debe estar bien controlado antes del procedimiento. También podría tener que esperar por un donante si no hay ninguno disponible inmediatamente. El acondicionamiento es el primer paso en el proceso de trasplante. Consiste en la preparación de la médula ósea para recibir nuevas células sanas. En el procedimiento también se pueden destruir células anormales y suprimir el sistema inmunológico para que no luche contra las células del donante. En el acondicionamiento, usted recibe dosis altas de quimioterapia, radiación o ambas durante una semana. Esta terapia intensiva probablemente le ocasione mucho malestar. Recibirá tratamiento para los efectos secundarios, pero podría tener que quedarse internado para recibir la atención que necesita, o podría tener que ir a la clínica todos los días. En la fase de infusión, recibe las nuevas células. Algunas personas consideran esto su nuevo cumpleaños. Las células se administran a través de un catéter venoso central o vía central, que es un pequeño tubo que se coloca dentro del tórax.
Tal vez ya haya recibido quimioterapia a través de una vía central. Recibir las células toma unas pocas horas. La infusión no es dolorosa. Toma de 10 a 20 días para que las células del donante comiencen a formar parte de su cuerpo. Usted estará extremadamente débil y vulnerable a las infecciones durante este periodo, ya que sus conteos sanguíneos serán muy bajos. Podría necesitar antibióticos, transfusiones y otros tratamientos en este periodo. Los médicos la llaman fase del prendimiento del injerto, que es cuando las células pasan a formar parte de su cuerpo. En esta fase del TMO, las células del donante comienzan a producir nuevas células sanguíneas sanas. Sus conteos de células sanguíneas podrían comenzar a aumentar, pero todavía podría necesitar mucho apoyo médico como antibióticos, transfusiones y medicamentos para ayudar a que el trasplante siga funcionando correctamente. El principal efecto secundario del TMO es la enfermedad de injerto contra huésped. Si se presenta esta enfermedad, las células del donante comienzan a atacar su cuerpo. Los médicos tratan esto con medicamentos. En aproximadamente un 5% de las personas, el TMO no funciona. Las nuevas células no prenden. Esto es muy desalentador, pero afortunadamente es raro. Si ocurre, volverá a tomar los medicamentos y recibirá otros tratamientos para el SMD. Volver a casa es emocionante, especialmente si ha pasado varias semanas o meses en el hospital. Necesita un sólido sistema de apoyo que incluya un cuidador excelente. Su equipo médico le enseñará a evitar las infecciones, tratar los efectos secundarios y tomar los medicamentos que todavía necesite. Un trasplante de sangre y médula, o células madre, es un procedimiento complicado, de manera que debe saber que la recuperación le llevará por lo menos 6 meses a 1 año o más. El objetivo es que tenga los valores del hemograma cerca de lo normal y que su sistema inmunológico funcione bien. Verá al equipo de trasplante regularmente durante la recuperación, pero con menor frecuencia a medida que mejore. El SMD podría volver a aparecer con el tiempo. Su médico le dirá si es posible o sería útil otro trasplante o una reinfusión de células del donante. Un ensayo clínico también podría ser una opción. Las investigaciones muestran que el SMD no progresa ni empeora en el 20 al 40% de las personas que reciben un trasplante y puede mejorar su calidad de vida si tiene SMD de alto riesgo. Pero no es para todos. Hable con su médico acerca de si el TMO es una opción.